Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios que nos abrió los ojos esta mañana. Él es bueno. Fíjense que hoy empezamos el libro de Levíticos y es un libro que nos va a enseñar de la pureza. Y terminamos el libro de Génesis, que nos habló del hombre arruinado. El de Éxodo ya lo terminamos también y que nos habló del hombre rescatado. Y hoy empezamos el libro de Levíticos y nos va a hablar del hombre purificado. Levítico 19:2 dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Y es lo que este libro nos va a enseñar. La santidad con que debemos de acercarnos a Dios y ser limpios y ser puros. Ya terminamos el libro de Génesis, que en hebreo se dice Bereshit y que quiere decir en el principio. Y es donde vimos la caída del hombre. Ya terminamos el libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot y quiere decir nombres. También es llamado el libro de la redención, donde vimos el rescate del hombre de la esclavitud en que estaba. Y ahora el libro de Levítico, que es Vaikra en hebreo y que quiere decir Él llamó. Porque ya explicamos que los primeros 5 libros de la ley, los nombres que se les dan son las primeras palabras que aparecen. Y así es como está en el libro. Así que estos 5 libros fueron escritos en hebreo y cuenta la historia que cuando la primera vez que se tradujo la Biblia fue en la Septuaginta, y fue traducida al griego, y del griego fue traducida al latín, y del latín, pues ya sabemos, a todos los idiomas. Fíjense que les quisiera contar algo. ¿Ustedes han oído hablar de los códigos bíblicos? Son nombres que están codificados en la Biblia, cada cierta número de letras. Y en el libro de Génesis, cada 50 letras, fíjese que se encuentra la palabra Torah. Y en el libro de Éxodo, también, cada 50 letras se encuentra la palabra Torah. Esto es solamente en hebreo, solo en hebreo se pueden hacer estas cuentas. En el libro de Levíticos, fíjese que no está. El libro de Números, cada 50 letras encontramos la palabra Torah. Y en el libro de Deuteronomio también, cada 50 letras está la palabra Torah. Pero en el libro de Levíticos, cada 50 letras está el nombre santo de Dios. Y fíjese que eso es interesante, porque Levíticos, de los 5 libros, es el de en medio. Fíjese. Y estos dos están apuntando al nombre santo del Señor. Esto es solo para que ustedes lo investiguen si ustedes quieren. Este libro tiene el propósito de enseñarnos la pureza y santidad con la que tenemos nosotros que acercarnos a Dios. Es un libro que contiene todas las reglas y requisitos para vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Y los primeros 5 capítulos nos van a hablar de los distintos sacrificios que habían. Ya dijimos que el nombre es Vaikra y que quiere decir y él llamó. Pero en griego le pusieron Leviticón, porque son las ordenanzas que Dios les dio a los levitas, que eran los sacerdotes. Los deberes que tenían los sacerdotes y el código por el cual se debía gobernar. Ya vimos que el libro de Levíticos es el libro central y tiene las reglas, las formas de cómo llevar a cabo los sacrificios. Son 5 sacrificios los que vamos a aprender aquí.
Los 3 sacrificios primeros eran para Dios y eran de ganado vacuno, de ovejuno o de aves. Así como los mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con Dios y nuestra relación con Él. Fíjese, y los 6 restantes son para nosotros y cómo comportarnos con el prójimo. Así también los 3 primeros eran para Dios y los 2 que restaban se aplican a nosotros. Vamos a aprender que los mandamientos son de pureza espiritual y los vamos a ver en este libro. El verso 1 dice, y llamó Yahweh a Moisés, aquí está, miren, y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ya vimos en el Éxodo que el tabernáculo se había levantado y que Dios le hablaba a Moisés desde el arca, desde el lugar santísimo donde estaba el arca del propiciatorio, dice que salía la voz y hablaba con Moisés. El verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí nos va a hablar del primer sacrificio, que es el sacrificio de una ofrenda quemada, completamente, o de consagración. El 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, la palabra holocausto quiere decir subir a las alturas. Macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Cuando llevaban a cabo el sacrificio, era algo que satisfacía, fíjese, la justicia de Dios y subía a las alturas con olor fragante. Y fíjese que dice, sin defecto, era que no estuviera enfermo, que no fuera cojo, que no fuera tuerto, que no fuera sordo. Pues ya se sabía que en ese estado valía menos y lo querían sacrificar. Pero aquí dice que sin defecto. Tenía que ser un animal perfecto. Para Dios tenía que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor. Habían 3 opciones, ovejas o toros, o para la gente más pobre, las aves. En la realidad, no es que Dios quisiera que nosotros, que le dieran algo que estuviera fuera de las posibilidades de ellos. Él lo que estaba buscando era que lo que le ofrecieran fuera lo que habían propuesto en su corazón. Por eso puso a los que podían dar un toro o podían dar una oveja o una palomita. Y si nosotros vamos a Lucas 2:22, vamos a ver la ofrenda que llevó María y José cuando nació Jesús. Fíjese cómo dice, luego llegó el tiempo para la purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, al que sus padres llevaron al templo para presentarlo al Señor. El 23. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicárselo al Señor. Y el 24 dice, así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Fíjese, eso fue lo que ellos llevaron, de su voluntad. Lo ofrecerá otra vez. Vemos cómo el patrón de Dios se repite diciendo de su voluntad. Llevaban su sacrificio por su voluntad. No era porque alguien los presionara o los obligara, sino que era de corazón. Querían darle lo mejor que tenían. Aplicación para hoy. Cuando nosotros demos algo al Señor, que no sea porque alguien nos está torciendo el brazo o porque alguien nos está obligando a hacerlo. Démoslo como propusimos en nuestro corazón. Démoslo con alegría, con gusto, por agradecimiento de todo lo que a diario nosotros recibimos, porque todo lo que tenemos
viene de la mano de Él. Él nos lo da. Y eran 3 ofrendas voluntarias para Dios, con olor fragante. Y las otras 2 eran para los demás. Y eran obligatorias. Fíjese que las 3 primeras que eran para el Señor, dice que eran voluntarias, pero las otras 2 eran obligadas. Entonces dice, eran para cubrir el pecado del hombre. Y al entrar por la puerta, ahí estaba el altar del sacrificio. Lo ataban a los cuernos y el que lo llevaba era el que lo degollaba, fíjese. Y después el sacerdote se llevaba la sangre y era un holocausto de consagración. El 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y esto era un símbolo, que había una transferencia, fíjese, de los pecados. Él ponía sus manos y los pecados se transferían al animal inocente, porque tenían que confesar sus pecados. Y confesar no significaba decirle, ay, sí, fíjate que yo pequé por esto y por el otro. No, porque Dios sabe todo lo que hay en nuestra vida. Confesar es reconocer que somos pecadores y que si es pecado no podemos justificarlo por nada, metiéndole o echándole la culpa a otra persona. Dios nos perdona porque Él es justo si confesamos nuestros pecados. Déjeme que rapidito le lea yo creo que por aquí. Está en Primera de Juan y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones contestadas y por las que aún están pendientes. Véngase conmigo y pidámosle al Señor que nos escuche y que nos cumpla. Señor, te agradecemos que verso a verso nos das tu instrucción, enseñándonos cómo dirigirnos a ti. Permite que nuestras oraciones lleguen a tu trono, al trono de tu gracia, con olor fragante como subían estas ofrendas, Señor, de Levíticos. Te lo suplicamos y te pedimos misericordia, Señor. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que pongas tu mano preciosa sobre la cabeza de mi amiga Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor. Ella necesita un milagro. Pon tu mano, Señor, y sánale, restaurándole, Señor, todo su cuerpo, Padre, te lo suplico. Y te rogamos que pongas tus preciosas manos también sobre Manuel, que se encuentra en el hospital de Guatemala, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Padre Santo, para que tú lo toques. Te pedimos, Señor, que ayudes a estos jovencitos, Carlos y Lonnie. Sácalos en victoria, Señor, te lo suplicamos. Y por Isabel, Señor, sabemos que tú tienes ese bebé en la palma de tu mano y que tú lo tienes con bendición, Señor. Te rogamos, Padre Santísimo, que Isabel entienda esto, Padre Santísimo. Y, Señor, como algo muy especial, yo te pido que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor lleve el mensaje de vida eterna, Señor. Sé con el Padre. Y ponemos en tus manos a Carlos, para que seas tú quien haga que encuentren a esas personas y el caso quede cerrado, Señor, sacando a Carlos en victoria. Te lo suplicamos, Padre Santo. Por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y seguimos orando por Dimas González. Tócale, Señor. Toca su corazón, Padre Santísimo, sana su alma y muéstrale el inmenso amor que le tienes. Y oramos por Noé y bendecimos su vida y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y, Señor, yo te pongo a mis hermanas, a la Raquelita, Señor, a la Carol, a la Clarita y a Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades, Padre. Por mi hijo Francisco, que seas tú quien lo defienda. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles
que la cuidan y la defiendan, Padre. Por nuestro hermanito Ervin Molina, sánale su espalda, Señor. Quítale todo dolor de su cuerpo. Y por la hermana Zeneida, son tus siervos, Señor, que te sirven con alegría de corazón. Pon tu preciosa mano sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer, Padre. Por Gail, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly, por Julieta, por Manuel, tu siervo. Y también te ponemos a Emanuel, para que no regrese el cáncer, Señor. Por el hermano Jorge, Señor, una oración especial, para que todos sus exámenes salgan perfectos, Señor, y la hermanita Margarita pueda tener paz en su corazón y la seguridad de que tú tienes todo en control, Padre. Y por todos esos matrimonios con problemas, donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, que corran, Señor, para que puedan cenar contigo. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, Señor, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien la escuchó y tocó su corazón, le pido que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un día de bendición.